Esta es una antena de la red celular. Una entre las muchas antenas que conforman la red que permite que desde un teléfono como este podamos hablar de manera móvil sin ataduras ni cables. ¿Cómo fueron los desarrollos de esas redes y aparatos que nos hicieron pasar en pocos años de la comunicación móvil como posibilidad a imperiosa necesidad? Con tal vértigo y velocidad que no solo se volvió normal movernos y hablar o recibir y mandar mensajes, sino también comprar nuevos teléfonos que son la extrema novedad. El 3 de abril de 1973 fue un día clave en la historia de la telefonía celular. En la ciudad de Nueva York, el ingeniero Martin Cooper, de la empresa Motorola, realizó el primer llamado a través de un prototipo portátil que había llamado Dynatac. Por ese llamado, Cooper fue considerado el padre del teléfono celular. Pero todavía habría que esperar para su uso masivo y comercial. En 1973 faltaban las redes celulares para que el aparato pudiera funcionar. Lo que sí había logrado el nuevo prototipo era un salto no solo tecnológico, sino también conceptual. Se llamaba a la persona y ya no más al lugar. Y cerraba una etapa de equipos, modelos y pruebas que llevaban años intentando poder moverse y a la vez comunicar. El interés por comunicarse a la distancia a través de las cuerdas vocales viene de tiempo atrás. Pero para escuchar el sonido de una voz y que a la distancia otra persona pudiera responder, los experimentos técnicos del siglo XIX tuvieron que lograr que cables, bocinas, campanas y alambres se encastraran en algo llamado teléfono. La obra de Antonio Meucci, patentada por Alexander Graham Bell, fue una verdadera sensación. La voz que viajaba de un lado a otro por un cable cambió los tiempos y los modos de la comunicación interpersonal. Mary D'Angelo, please. Sin embargo, el emisor y el receptor tenían que estar quietos y fijos en un lugar para que el teléfono pudiera funcionar. Lo que iba bien para negocios, oficinas o departamentos, se enredaba en temas críticos de defensa, militares o de seguridad. El tema de las comunicaciones fue siempre un tema desde la antigüedad del sector militar. En la Primera Guerra Mundial, el telégrafo empieza a ser un arma estratégica de comunicación. Algún autor dice que el telégrafo era mejor para transmitir órdenes en el campo de batalla porque quien recibía la orden no tenía la capacidad de responder frente al teléfono, en la cual sí, quien responde puede, de alguna manera, dar argumentos en contra de la orden. A fines de la década de los 20, en los Estados Unidos, el primer sistema de comunicación por voz sin cables hizo su aparición. La flota de patrulleros de Detroit era alertada de informaciones de último momento, sin necesidad de detener la marcha policial. Todavía no se trataba de un teléfono móvil, sino de un sistema de radiotelefonía en una sola dirección. Emitía desde la central, pero no permitía responder. Pero donde los desarrollos móviles se pusieron a prueba y la comunicación se tornó literalmente de vida o muerte, fue en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Allí, para 1940, las tropas de Estados Unidos contaban con un aparato que se colgaba como mochila y permitía escuchar y responder las llamadas pulsando apenas un botón. Este generaba una comunicación semidúplex, pero no simultánea. Había que esperar que el otro termine para poder hablar. Lo desarrolló una empresa llamada Galvin Manufacturing, que lo bautizó con el nombre de SCR-300. Pero como se podía hablar y caminar, se hizo conocido como walkie-talkie. Poco después entró en funcionamiento el SCR-536.
de menor tamaño, que se llamó Handle Talkie, porque entraba en la mano. Claramente la comunicación inalámbrica es algo que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial y que, como muchas otras tecnologías que se desarrollan en este periodo, luego de finalizada la guerra, se va a entender la potencialidad que puede tener el desarrollo de esa tecnología para ser llevada al mercado y de alguna manera ser transformada en una tecnología de consumo masivo. Cuando la guerra terminó, la empresa Galvin cambió el nombre con el que fue conocida en la comunicación de movilidad, Motorola. Y el sistema semidúplex llamado Trunking continuó en actividad. En Argentina todavía lo usan la empresa Nextel, los radiotaxis y, por supuesto, la frecuencia policial. Con el fin de la guerra, Estados Unidos entró en un boom de consumo y las primeras comunicaciones móviles no se quedaron atrás. Lo que había nacido para defensa se subía a los autos para optimizar la comunicación personal. Los 40 kilos del equipo se instalaban en el baúl. Un cable llevaba el aparato hasta la cabina y usaba el sistema de los walkie-talkies, push to talk, es decir, apretar un botón para poder hablar. La innovación consistió en que se conectaba a la red de telefonía pública y tenía un número asignado al que se podía llamar. Dentro de los sistemas móviles tenemos el sistema MTS como uno de los primeros. Funcionaba en forma analógica, es decir, la transmisión se llevaba desde la captura de la voz y se transmitía en forma analógica a través de bandas de UHF y VHF. Eso generaba necesidades de antenas largas que había que ser montadas en autos, hacía cara a la operación, cara a la instalación, además de todo lo que era el sistema en general, donde estaban nutridos de operadoras que hacían el cambio de un cliente a otro y conectaban a uno con otro. A posteriori, y para evitar un paso intermedio que era la operadora, se incorporó en el sistema IMTS un sistema de discado que ese discado lo hacía el propio usuario de la red. El paso siguiente lo dio Motorola, que junto con la empresa Bell System empezó a operar el sistema de telefonía móvil. Pero fueron los desarrollos de los países escandinavos los que hicieron punta y comenzaron una historia que sigue hasta hoy. La red pública de Suecia, Televerket, había desarrollado MTA, que ya era un sistema semiautomatizado, con llamadas directas desde el auto. A la vez, un ingeniero llamado Osten Makitalo bocetaba lo que serían las redes celulares que vendrían años después. Makitalo se hizo conocido como el pionero europeo en telefonía móvil. Se conoce a todos esos desarrollos como 0G, es decir, la prehistoria del teléfono móvil actual. En ese mundo, el punto de quiebre llegó con el prototipo Dynatac. Pero para que pudiera funcionar, hubo que esperar hasta fines de los 70 y comienzos de los 80 a que se extendiera el sistema celular. El sistema celular divide las áreas de cobertura en pequeñas células o celdas, cada una con su antena o torre transmisora, conocida como estación base. El sistema reutiliza las frecuencias, lo que al moverse con el teléfono permite cambiar áreas de cobertura sin que se corte la comunicación. El sistema de celdas, por eso llamado celular, se empezó a expandir tanto que también así se llegaron a conocer los propios móviles, teléfonos celulares. Empezaba lo que se llamó primera generación de telefonía móvil, 1G. Una vez que se termina la cobertura en una celda, la toma inmediatamente la celda vecina. Asimismo se llaman celdas porque tienen esa capacidad de redistribuirse en función de las frecuencias disponibles a medida que el sistema va creciendo y necesita más capacidad. Así, en 1978, la empresa estadounidense AT&T puso en funcionamiento una red celular analógica en la ciudad de Chicago, que se llamó AMPS. Era un prototipo que tendría su regulación oficial para 1982, pero que en su primer año ya contaba con 1.300 clientes que pagaban una pequeña fortuna por conectarse al servicio.
Pero el primer sistema de telefonía celular absolutamente automático fue la red NMT, que el 1 de octubre de 1981 se puso en funcionamiento en los países escandinavos. La NMT, ya posibilitada el roaming internacional, superaba las congestiones de la telefonía móvil semiautomatizada y tenía especificaciones técnicas públicas. AT&T genera una patente y genera un sistema propio que no es abierto, en contraposición con los escandinavos, que sí genera un sistema abierto y fue parte de una política que siguieron los países nórdicos y más de un europeo en más de un sistema, eso por cuestiones de mercado. Devino en Estados Unidos en el sistema AMPS, que es un sistema ampliado del primero desarrollado por AT&T. El crecimiento de las redes 1G en Estados Unidos y en los países escandinavos habría una carrera comercial que estallaría años después: el desarrollo y venta de los aparatos. En 1983, 10 años después de su primera aparición, Motorola lanzó en Estados Unidos el Dynatac 8000X, versión industrial de su prototipo. Fue el primer celular comercial de la historia de la telefonía móvil, y enseguida se hizo popular con un nombre que aludía a su forma y estilo: el ladrillo. Pesaba alrededor de 1 kilo, tenía una pantalla LED y la batería le duraba para 30 minutos de conversación. Pero como en todos los desarrollos de la telefonía móvil, los países nórdicos avanzaban a la par. Allí tallaban 2 empresas que también correrían con largo aliento esa carrera de los equipos móviles: la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia. Justamente Nokia lanzó en 1984 el Movira Talkman, que por forma y tamaño fue conocido como la valija. Era más pesado y menos manejable que el Dynatac, pero en el maletín viajaba una batería de mayor duración y un receptor propio que hacía que tuviera mejor rango de señal. El concepto inicial con el cual fue concebido el servicio de comunicaciones móviles, que era dar servicios en los vehículos, y así nació, se haya transformado en un concepto más vinculado a la ubicuidad. Antes, para que alguien sea encontrado, tenía que estar en la oficina, en la casa, y en el medio estaba perdido. Ese fue un poco el cambio no solo de mentalidad, sino de los usos y costumbres que ocurrieron en países, sobre todo como Argentina, donde el desarrollo, a partir del despegue a principios de los años 90, empezó a tener un desarrollo muy rápido y voluminoso. Teléfonos de valija, aunque en versión Motorola, con su modelo TX400 Carry Phone, fueron los primeros que se vieron en Argentina cuando en 1989 hizo su aparición la empresa Movicom. La compañía de radiocomunicaciones móviles Movicom era una marca de la telefónica estadounidense Bell South y de Motorola, junto con un grupo de empresas locales. Obtuvo la primera licencia para brindar servicios en Buenos Aires y en La Plata, aunque en sus comienzos la señal se restringió al microcentro y tribunales. Posteriormente, todo el conurbano, hacia el sur llegaba hasta la ciudad de La Plata, hacia el oeste hasta Luján y hacia el norte hasta la ciudad de Campana. La primera llamada formal se hizo un 1 de noviembre del año 89 y a partir de ahí fue creciendo muy lentamente y tímidamente porque era muy novedoso. El tiempo llegó. Movicom pone en su mano los servicios del futuro hoy con la calidad de siempre. Movicom, la evolución permanente. El primer objetivo de la empresa fue llegar a los 7.000 clientes. Hoy parece poco, pero en el momento era muy exclusivo. El servicio era carísimo y solo el aparato salía $4.000. Por eso es que la telefonía móvil se asoció con agentes de bolsa, banqueros, políticos importantes o gente de negocios.
¿Se imagina cuando en el futuro haya un teléfono del tamaño de una caja de fósforos? En los primeros años, y por ser la única compañía que prestaba servicio, su nombre se volvió sustantivo. Y usar el móvil fue hablar por Movicom. Así como hay una fecha para el primer llamado desde un teléfono móvil, también la hay para algo que daría un vuelco en la forma de comunicarnos. El 3 de diciembre de 1992, el ingeniero Neil Papworth envió al teléfono Orbitel 901 de su colega Richard Jarvis el primer mensaje de texto a través de una red celular. Habían nacido los SMS, abreviatura de Short Message Service, es decir, servicio de mensaje corto. No estaba pensada la red celular para este tipo de servicios de datos. Tuvo que hacerse una adaptación para que los primeros servicios de mensajes cortos se pudieran brindar. Y se utilizaba para eso el canal de datos que comunica a una estación base con el terminal. A través de ahí se podían enviar este tipo de mensajes cortos. El espacio acotado, la necesidad de escribir en un teclado numérico que amontonaba varias letras en cada botón y los software predictivos transformaron la manera de escribir. A poco de popularizarse, el teléfono móvil ampliaba sus funciones y sus usos y terminaba de hacer explosión. No solo podíamos hablar, sino también mandarnos textos cortos, lo que resultaba más económico y también más divertido. Se podía estar en una reunión en silencio y comunicarnos de todos modos con alguien más. Para que pudiéramos mandar SMS, los teléfonos y las redes móviles habían tenido que dar un salto tecnológico, la digitalización, que se llamó 2G. Las redes digitales tuvieron dos desarrollos prácticamente simultáneos, uno desde el lado de Estados Unidos y otro del lado de Europa y los países nórdicos. En paralelo con los estándares americanos, se venía desarrollando el estándar GSM europeo, que fue en la práctica el que se impuso prácticamente en la mayor parte del mundo. Eso también ocurrió en Argentina y llevó a transformar las redes originalmente con los estándares americanos a GSM. La tecnología 2G no solo mejoraba la calidad del sonido y la recepción, sino que permitía, además de la transmisión de voz, transmisión de datos. Para mediados de los 90, tener un teléfono celular había pasado de ser un fenómeno extraño a cierta normalidad. En el 93, un segundo operador se había sumado al mercado de la ciudad de Buenos Aires, Minifone. Y un año después, la empresa CTI empezaba a brindar servicios en el interior del país. Para 1997, el modo Calling Party Pay, es decir, paga el que llama, hizo que se pudiera tener un móvil sin gastar una enormidad. Por aquel entonces, las líneas celulares ya eran más de 2 millones. En menos de 10 años, en Argentina el teléfono móvil ya era algo popular. Los había de varios colores, con tapa o sin tapa. Entre ellos, el Nokia 1100, que salió a la venta en 2003 y se transformó en el electrónico más vendido del mundo, con 200 millones de unidades. Empezaba el servicio prepago. Se podía comprar y cambiar el ringtone, y a los teléfonos llegaba la publicidad. La dinámica de cambios tecnológicos, que permitían ofrecer nuevos aparatos y servicios, y que a su vez necesitaban de nuevas redes para funcionar mejor, ya no se detendría. El cambio fue permanente. Con un teléfono también se escuchaba música, se jugaba y se bajaban aplicaciones que parecían una novedad. Se agregó la cámara y sacar fotos y poder mandarlas se transformó en una necesidad. Llegaba el uso multimedial. GPRS es una extensión del estándar GSM que permite a un usuario de telefonía celular acceder a Internet en servicios de datos por paquetes, conmutación por paquetes, y no conmutación por circuitos, que es el servicio tradicional con el cual se da la telefonía celular hasta hoy día. Primero mandamos SMS, mensajes con imágenes, y al rato desde el teléfono nos conectamos a Internet a través de una nueva tecnología, Edge. En la misma línea del avance de todas las redes digitales,
se llega a la tercera generación, que no es ni más ni menos de incorporar mayor velocidad para la transmisión de datos. La transmisión de datos en las redes 3GE son justamente algoritmos digitales que permiten transmitir mayor cantidad de información en un espacio más reducido de tiempo. La conexión de Internet en los teléfonos móviles se profundizó con las redes 3G. La transferencia de paquetes de datos es ahora a alta velocidad. El operador exitoso iba a ser el que dispusiera de mayor ancho de banda. Sin embargo, la velocidad que se le imprimió a los cambios tecnológicos hizo que teléfonos que poco tiempo atrás eran la más alta modernidad ya no pudieran procesar lo que ofrecía el 3G. Nació así una nueva línea que sus fabricantes gustaron rotular como inteligente: los smartphones. Los teléfonos móviles, a medida que fueron avanzando, fueron sumando aplicaciones y usos. Cuando aparece un nuevo teléfono, ya no se habla que es un teléfono, sino que tiene una cámara de tantos megapíxeles. El dispositivo que tiene más capacidades finalmente va a ser el dispositivo deseado, que además tiene que ser fácil de usar y tiene que ser liviano y además debe cumplir con las funciones básicas de teléfono. El primer éxito fue el BlackBerry, de la empresa canadiense RIM. Reversión de algo que en un principio no fue un teléfono, los BlackBerrys mostraban teclado y pantalla en un formato más ancho que lo tradicional y fueron la base para las prestaciones de todo smartphone. Calendario, agenda, correo electrónico y conexión a Internet. Logró que estemos comunicados por llamados y mensajes y también por correos electrónicos que entran en tiempo real. El email laboral empezó a perseguirnos a todos lados y ahora sí, la comunicación móvil nos terminó de atrapar. Con un hardware potente, un sistema operativo propio, cámara de fotos que también pueden grabar video y un diseño que es todo pantalla táctil y teclado virtual, el iPhone terminó de fusionar el teléfono con el mundo de las computadoras. Y para estas pequeñas potencias conectadas sin pausa a Internet, nació un nuevo y fabuloso negocio, el de las aplicaciones, los apps. Al poco tiempo, el iPhone ya era un smartphone más. Competían con él tanto Google, con su sistema operativo para móviles llamado Android, como aparatos de otras compañías. Y aparecen más y más. A cada rato un nuevo teléfono sale a su venta comercial. Creciendo de manera constante, Argentina atravesó el 2010 con 1.2 celulares por habitante, es decir, hay más teléfonos móviles en uso que personas que los puedan usar. El teléfono móvil ya no es una extrañeza o un lujo, sino un servicio y una necesidad. Y lo que hoy conocemos como teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, finalmente hoy deciden hegemonías en los mercados globales, digo, ¿no? Esto que se inició en el campo de batalla, digamos, a mediados del siglo XX. La tecnología varía, cambia, muta a tal velocidad que ya no sabemos qué podemos esperar. El teléfono móvil es una comodidad y también un consumo y un control permanente. Y ahora mismo es imposible saber, de acá a 10 años, a dónde llegarán los teléfonos o a dónde ellos con tanta tecnología nos puedan llevar.